Hola, bienvenidos a esta clase de inteligencia artificial aplicada al marketing. La idea es que hoy vamos a entender esta nueva realidad que hemos estado viviendo y entendiendo, pero quiero que lo hagamos desde las bases y vamos a ir revisando algunos conceptos. Esta es una clase introductoria de inteligencia artificial. La idea es que ojalá puedan tener donde anotar, donde apuntar, pueden irla pausando, pueden irla viendo a su ritmo y recuerden que si tienen preguntas, pues estoy súper disponible para contestarlas. Mi nombre es María Camila Arango, gracias por estar aquí y bueno, ¿les parece si empezamos? Miren, hoy no usar inteligencia artificial en un mundo que cada vez está hiperconectado y avanzado y que va avanzando a pasos cuánticos, realmente ya no es una opción, es una necesidad. Cuando yo pienso en el año 2020, en el año 2021 y empiezo a ver 2022 y el salto cuántico que fue 2023, empezamos a entender que realmente hoy los cambios se van haciendo muchísimo más rápido que lo que estábamos acostumbrados en el pasado. Y esto es muy importante porque es que hoy el error más grande es pensar que la inteligencia artificial va a hacer todo tu trabajo, va a pensar por ti, va a crear por ti, va a hacer absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el que lo guía, el que lo entrena, el que define, el que revisa. Por eso lo humano sigue siendo esencial. Pero, ¿qué tenemos que ir mirando? ¿Cuáles van siendo los avances? ¿Qué es lo que va pasando? ¿Cuál es la manera en la que puedo llegar a interpretar cada una de estas interacciones que voy teniendo? Y eso me lleva a una nueva interacción que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Los humanos creamos, definimos y expresamos lo que necesitamos y la inteligencia artificial nos ayuda a diseñar y a plasmar nuestras ideas. Y eso es lo que quiero que empecemos a ver acá. Recuerden que esto sigue evolucionando. Lo que les voy a mostrar es cómo vamos, cuáles son esas concepciones y que a partir de eso también ustedes puedan explorar y entender más a fondo cómo esto va gestionándose y organizando. Entonces, miren, tenemos una pirámide de inteligencia artificial. ¿Qué es esa pirámide y para qué sirve esa pirámide? Esa pirámide lo que nos muestra es desde lo más general que podemos hacer hasta lo más particular. Es decir, la inteligencia artificial a mí me entrega la información, lo más general, todos los datos que yo necesite, ese what, ese qué, ¿sí? Que lo llamamos un dato razonable y esa observación que puede hacer la inteligencia artificial de cualquier cosa que yo le esté preguntando, pero puede llegar hasta ese momento, ajá, que es toda la manera en la que yo le puedo hablar para que realmente él me entregue algo contundente desde mi perspectiva, desde lo que yo necesito, con mi contexto, con la información que yo le estoy solicitando y para lo que yo necesito. Por eso, ir subiendo en esa pirámide es súper importante. ¿Por qué? Porque es lo que me puede mostrar que yo le puedo pedir los datos más generalizados, pero si le doy más instrucciones para que me dé información e interpretación del comportamiento, lo pueda generar mucho mejor, pero adicional también puede ser que yo necesite que él tenga muchos más datos para poder contestarme y a partir de eso se convierte en una conversación donde ya empieza a hacer el por qué y el para qué y eso es lo que me lleva a ese momento baja, que es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque es que hoy la operación es de herramientas, pero el criterio es de humanos y está el criterio en el cual nosotros nos vamos a fundamentar para poder hablar con esa inteligencia artificial. Por eso puede que todos utilicemos la misma inteligencia artificial, pero que a todos
esa inteligencia artificial no nos conteste de la misma manera, ni nos dé los datos de la misma manera, ni nos interprete de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente y le está dando informaciones distintas. ¿Sí? Entonces, aquí viene una pregunta que a mí me gusta mucho hacerme y es, vengan, ¿puede pensar la inteligencia artificial? Porque es que si la inteligencia artificial puede pensar, entonces el panorama cambia, ¿sí o no? Pero la respuesta es, sí pueden pensar, pero no como los humanos. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer un análisis y es el siguiente. Miren, nosotros tenemos tres cerebros. Hay una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros. Entonces tengo el cerebro reptiliano, tengo el cerebro límbico o emocional y tengo el cerebro racional o neurocórtex también, como lo llamamos. ¿Qué pasa con esos tres cerebros? Que es súper importante poderlos definir y entender y catalogar. Miren, el cerebro reptiliano, ese cerebro reptil, como lo llama su nombre, es el cerebro más antiguo que tenemos y es el cerebro de nuestra supervivencia. ¿Sí? Es el que se activa cuando necesitamos sobrevivir. Luego tenemos el cerebro límbico. Y el cerebro límbico es donde se forman las emociones, ¿sí? Y ese cerebro límbico es el que empieza también a generar conexiones entre uno y otro. Y es mucho de lo que nos hace humanos. Pero luego tenemos el cerebro racional. Y el cerebro racional es el que empieza a validar lo bueno, lo malo, lo de si hago esto, no hago esto. Y es el que nos ayuda a expresarnos con palabras. La inteligencia artificial solo tiene este último, solo se basa en un modelo racional, pero no tiene ni un modelo emocional ni un modelo reptiliano, ni la combinación de ambos ni la combinación de los tres. Los humanos sí. Por eso es que la inteligencia artificial es tan racional. La inteligencia artificial no se sale de casillas. La inteligencia artificial no siente que lo simula, que yo le digo, dame estos datos como si tuvieras miedo, dame estos datos para comunicar felicidad, pero no es que realmente él sienta lo que nos está entregando. Eso es supremamente importante para entender la categorización de la información que nos está entregando y cómo lo está haciendo. Listo. Que es importante también entender que es crucial garantizar que la inteligencia artificial tome decisiones acertadas en relación con nuestras vidas, como dice Harari. ¿Cómo así? Es que no es solamente la inteligencia artificial la que va a tomar decisiones por nosotros, somos nosotros los que tomamos decisiones y para eso también vamos a tener el apoyo de la inteligencia artificial, pero somos nosotros los que empezamos a decir esto sí, esto no, esto me sirve, esto no me sirve. Ojo con eso, porque vuelvo a lo que les decía antes, el criterio es de nosotros y eso no se nos puede olvidar por ningún motivo. Entonces, las máquinas pueden crear teorías y el humano las desarrolla y las lleva a la acción conectando con la emoción, porque nosotros sí estamos atravesados por la emoción. Todas las decisiones que tomamos no son 100% racionales. ¿Por qué? Porque pasan por la emoción. Y a partir de eso es que para que una inteligencia artificial realmente eh, cambie el paradigma y digamos que esta comparación con el humano tendría que tener algún rasgo de esos otros dos cerebros para que pueda conectar como nosotros lo hacemos. ¿Listo? Pero entonces les quiero mostrar dos casos también y hay un montón, pero para que no se nos haga muy largo, les voy a mostrar esto y es, miren, en 2024 se creó esta artista de inteligencia artificial. Y ustedes me dirán, ¿cómo así que esta artista de inteligencia artificial? Pues sí, es un perfil de Instagram que fue creado con inteligencia artificial, no es real, no existe, pero hay marcas que ya le hacen contratos para patrocinar sus productos, para mostrar sus experiencias, etcétera. Pero es todo hecho con inteligencia artificial. No sé si también han visto
que ya hay actores que son hechos 100% con inteligencia artificial y todo lo que está trayendo eso para el medio artístico. Les voy a dejar otra. Bad Bunny, hubo una persona que hizo todo con inteligencia artificial y se basó en la voz de Bad Bunny y eso causó también un revuelo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muchos avances en inteligencia artificial, pero todavía no hay una regulación o un entendimiento de cómo esto también tiene pros y contra y cómo se va a manejar. Por eso también es algo que, aunque ya lleva algunos años, porque empezamos a ver que hay avances, ¿cierto? Y que no es igual a cómo salió a cómo está el día de hoy, sí es importante entender que esto va a ir generando nuevas configuraciones y nuevas formas a medida que va avanzando, ¿sí? Pero entonces, volvamos a recordar, la inteligencia artificial me da insumos, pero nosotros decidimos. Espero que hasta aquí todo súper bien. Voy a empezar con lo siguiente. Cuando yo hablo de inteligencia artificial y hablo de cualquier buscador de inteligencia artificial, puede ser de texto, de imágenes, de audio, de video, etcétera, hay que empezar también a entender que no son 100% precisos y pueden inventar, sobre todo los generadores de texto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial imita el comportamiento racional y no el emocional. Y lo que hace es poder ir buscando la respuesta más adecuada. Y eso también hace que el modelo empiece a tener algunas fallas cuando nos da alguna información o alguna interpretación. Así tengamos modelos supremamente avanzados en cada uno de estos buscadores. Hoy estamos teniendo el modelo 5.1 de ChatGPT, que hasta hace unos meses solamente teníamos el 5.0. Y, por ejemplo, con ChatGPT, que es uno de los que yo pago, em, puede ser el modelo más avanzado y en algunas cosas también se enreda, en algunas cosas también inventa. Por eso es que ahí vuelve, y yo les repetía mucho, el criterio es de nosotros. Por eso no es solamente lo que me entrega, sino que tengo que analizar, tengo que revisar, tengo que leer, tengo que contextualizar, tengo que estar pendiente de eso que me está entregando para realmente ver que sea verídico. Pero también hay algo muy interesante que no había pasado y que está pasando, y que eso me pone a pensar un montón. Y les voy a hablar de dos cosas. Hace un mes, ChatGPT saca su buscador Atlas. ¿Qué es un buscador? Un buscador como cuando bajamos Google Chrome, cuando bajamos Edge, cuando bajamos Mozilla Firefox o cuando tenemos a Safari en Apple, ¿sí? Es decir, donde yo me meto y puedo entrar a un montón de páginas, donde puedo entrar a mi correo, donde puedo entrar a Canva, donde puedo entrar a Google a hacer buscar, pues a buscar, ¿cierto? Y eso cambia el panorama. ¿Por qué? Porque ya no solamente me estoy quedando en una aplicación de inteligencia artificial, sino en un ecosistema que empieza a cambiar los paradigmas y empieza a mostrarnos una nueva función. También salió un comercial hace ya un tiempo de Perplexity. No sé si lo han visto y les recomiendo que lo busquen. Y es un comercial haciendo alusión como a los juegos del calamar, ¿cierto? Y entonces hay un protagonista que entra como a los juegos y lo llevan a una sala. Y esa sala como que se empieza a chiquitar y hay un computador y le hacen una pregunta. Y él tiene 30 segundos, si no estoy mal, para contestar esa pregunta. Lo primero que él hace sería lo que haríamos muchos y es meternos a Google o a cualquier buscador a buscar eso, ¿cierto? Y cuando se mete a Google y pone la pregunta, le salen un montón de páginas y él tiene que entrar a esas páginas para poder mirar la respuesta. Y él dice, no tengo tiempo, o sea, esto se va a cerrar, yo no tengo tiempo de ponerme a buscar cuál es la respuesta. Y después se mete a Perplexity y le pone la pregunta y en menos de 3 segundos le da la respuesta. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque los avances y la evolución que vamos a empezar a ver de aquí en adelante va a ser un muy grande, pero no es solamente lo que vamos a ver, sino lo que ya está pasando. Hoy estas inteligencias artificiales se están convirtiendo en
Yo diría que un aliado de búsqueda para las personas por la agilidad y la rapidez en la que te puede dar una pregunta, en la que te puede dar una respuesta, en la que te puede dar un análisis. Y eso nos empieza a cambiar el panorama y nos empieza a mostrar toda esa forma en la que podemos conectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Que pasamos de escribir a hiperpersonalizar en minutos. ¿Cómo así? Es que ya no es solamente que yo tengo que buscar, sino que ya tengo la respuesta. Y eso empieza también a mostrarnos otra realidad de la inteligencia artificial, y es que el que no usa inteligencia artificial para su vida personal le va a costar acoplarla a su vida profesional. No es solamente que yo utilizo la inteligencia artificial para temas laborales, sino que la recomendación es utilícela también para su vida cotidiana, utilícela para lo que está haciendo en el día a día. ¿Para qué? Para que vaya teniendo más contacto con lo que es, con cómo le puede hablar y para que vaya puliendo también a esa inteligencia artificial de acuerdo a lo que usted requiere y a lo que usted es. ¿Sí? Por eso también eso ayuda a que esa inteligencia artificial encuentre para patrones de cada uno de nosotros, sí, pero eso sería bueno ¿para qué? Para proyectos, para empresa, para marcas, para cuando lo miramos a nivel profesional. Y por eso es que, em, digamos que la cuenta o las cuentas que tengas de inteligencia artificial son personales. ¿Por qué? Porque cuando si alguien te pide la inteligencia artificial para hacer una búsqueda o algo, eso puede quedar grabado en la memoria de esa inteligencia artificial, de algo que no es tuyo y le puede quedar y puede quedar muy impregnado. Entonces también tenemos que empezar a revisar qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y realmente cómo entrenar a esa inteligencia artificial. Ustedes me van a decir, pues sí, pero es que, por ejemplo, nosotros utilizamos una inteligencia artificial para todos los del equipo. Está perfecto. ¿Por qué? Porque es la misma marca, estoy alimentando con esa marca, estoy alimentando con los patrones que necesito para temas profesionales y ahí no hay ningún problema. Y hasta las inteligencias artificiales hoy tienen opciones business donde en un equipo también pueden haber diferentes cuentas y eso también ayuda a una mejor interpretación y un mejor análisis de acuerdo a lo que cada uno va adquiriendo. Pero también hay otra forma de hacerlo y ahorita también se los voy a mostrar y es cuando, por ejemplo, yo tengo una cuenta, pago una cuenta pero la va a utilizar todo el equipo. Lo que se hace es que en cada entrada uno puede modificar el nombre que a uno le hace la inteligencia artificial y le pone modificar nombre y le pueden poner el área, por ejemplo, marketing, ventas, cartera, etcétera. O si es una empresa más pequeña, se puede poner el nombre de las personas, Manuela, Camila, Leonardo, Juan, Fabiola, ¿sí? Y eso también nos ayuda a optimizar y a hacer que ese chat GPT, ese Gemini y ese Perplexity, ese Cloud, el que tengan, empiece a reconocer de qué se está hablando, que tenga todo el contexto y nos ayude también a esa toma de decisiones, ¿sí? Pero entonces, entrar a integrar la inteligencia artificial es saber que estamos co-creando. Y hoy tenemos un copiloto para pensar. Por eso es que es importante empezar a mirar, bueno, cuál es la que voy a utilizar, porque cada una es diferente, pero cada una me empieza a mostrar una nueva forma en la que voy a conectar. Pero antes de empezar a hablar de cada una, y voy a hacer mucho énfasis en generadores de texto, que es una de las opciones que más se está utilizando hoy en inteligencia artificial. Yo quiero que tengamos muy claro que para poder hablar con la inteligencia artificial, sea cual sea, yo tengo que tener muy claro lo que sé y lo que quiero saber. Porque a partir de eso es que yo voy a empezar a interactuar con esa inteligencia artificial. Y puede que yo diga, no, es que todo esto me queda súper bien, lo tengo súper organizado, lo tengo súper rastreado.
Pero, ojo, si yo no tengo claro lo que le voy a preguntar, la inteligencia artificial me va a dar cualquier cosa. Y cuando la inteligencia artificial me da cualquier cosa, ¿es culpa de la inteligencia artificial? No, es culpa de nosotros. Miren, hay algo que yo explico mucho en mis clases de comportamiento, análisis, comunicación, y es que nosotros tenemos un tema que es exposición, atención e interpretación. ¿Qué es la exposición? Y lo voy a hablar en términos de marca. La exposición es lo que hace una marca para poder comunicar, poder enseñar, poder transmitir lo que es. Y por eso entonces tiene redes sociales, por eso hace temas de webinars, masterclass, pero hace publicidad en redes, digital, en vallas, en radio, en televisión, ¿sí? Es la manera en la que va a llegar a su público para que su público la pueda conocer. Esa exposición que necesita mover la atención de las personas. Si esa exposición no llega a generar atención, no es culpa de las personas, es culpa de la marca, porque no está haciendo lo que necesita para que las personas le pongan atención. Pero digamos que se hace una exposición y las personas le ponen atención. ¿Qué pasa? Que cuando yo le pongo atención a una pieza publicitaria, a un anuncio, a un video, a un carrete, lo que sea, yo interpreto eso que me están mostrando. Si esa interpretación no es exactamente como la marca quiere que uno interprete, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Que de la persona que interpretó mal o de la marca que hizo una exposición para que pusieran atención, pero una mala interpretación? Pues es de la marca. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque exactamente igual funciona con la inteligencia artificial. Nosotros somos lo que les damos ese insumo a la inteligencia artificial. Es decir, esa exposición de lo que nosotros necesitamos se lo tenemos que dar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial automáticamente nos pone atención. ¿Por qué? Porque es una máquina, no es un humano. ¿Sí? Entonces, sí o sí nos va a poner atención a lo que nosotros le estamos diciendo. Ahí hay algo diferente a lo que les estaba contando ahorita de lo que podría pasar con un humano, que uno diga, le pongo atención, no le pongo atención. No, la inteligencia artificial inmediatamente nos pone atención, eso nos gusta un montón, pero cuando nos entrega la respuesta, nos entrega lo que esa inteligencia artificial interpretó de acuerdo a los datos que nosotros les dimos en esa exposición. Si los datos que nosotros le damos no son relevantes o no tienen toda la información o le pedimos vagamente, ¿qué me va a dar? Me va a interpretar cualquier cosa. Entonces les quiero mostrar esto. Miren, la persona, nosotros necesitamos algo, ¿sí? Porque si no necesitáramos algo, pues no estaríamos utilizando la inteligencia artificial. Pero antes de hacer ese tema de que necesitamos algo, nosotros debemos revisar muy bien qué es lo que necesitamos y cuál es el objetivo a partir de eso que necesitamos. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, si nosotros le pedimos, háblame de Cleopatra, la inteligencia artificial me puede hablar lo que quiera de Cleopatra y me puede decir que reinó de tal año a tal año, que tuvo tales amores, que logró esto en Egipto, pero que a partir de eso estuvo en tantas guerras, ¿sí? Pero lo que yo quería saber era si Cleopatra tenía el pelo largo o el pelo cortico. Y no me lo dice la inteligencia artificial. Pues claro, porque no le estás preguntando realmente lo que tú necesitas saber. La inteligencia artificial no tiene telepatía. La inteligencia artificial me va a ayudar a crear, a diseñar, a plasmar y a idear, pero de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo. Si realmente yo no le doy los insumos necesarios para que esa inteligencia artificial me conteste, pues entonces no tengo nada. ¿Sí? Teniendo eso claro,
cuando yo le doy toda la explicación necesaria para que me entienda, esa inteligencia artificial hasta se puede convertir en un asistente a la medida porque me está entendiendo y está en contexto de lo que yo necesito. Por eso es tan importante, por eso es tan, yo diría, movilizante lo que podemos lograr con la inteligencia artificial. ¿Sí? Pero necesitamos entender que nosotros seguimos siendo el decisor. Cuando sabemos que nosotros seguimos siendo el decisor de cada una de las cosas que hace la inteligencia artificial, eso también me permite entender que la inteligencia artificial permite identificar constantes patrones para predecir comportamientos. Y eso también me lleva a saber que la inteligencia artificial es limitada en ideas, pero es, vuelvo, es ilimitada en ideas, pero es limitado en búsquedas. Te puede dar todas las ideas que quieras, ¿sí? Todas. ¿Por qué es limitado en búsquedas? Porque muchas veces se queda en un loop y no siempre voy a poder tener toda la trazabilidad que yo quiero. Que eso es lo que se está mirando y se está queriendo lograr con esas suscripciones pagas. Por eso también cuando utilizamos inteligencia artificial que no es paga, podemos tener más limitaciones. Voy a poner un ejemplo. Utilizan Gemini, ¿cierto? Y van a utilizar Nano Banana para hacer unos diseños. Les deja hacer dos al día. Si no lo pagan. Y entonces uno puede decir, bueno, sí, pero son dos al día. Si tú no lo necesitas para diseñar y para estar haciendo prototipos, etcétera, perfecto. Pero si lo necesitas, pagarlo nos ayuda a entender que puedo tener más alcance en lo que realmente quiero mostrar. Adicional, yo siempre se los digo, em, porque también sirven esas suscripciones, porque hay mucha más privacidad. Cuando lo haces en el gratis, estás entregando mucha información y esa información pues queda en el aire, ¿cierto? Y puede quedar para muchas personas como diferencia de si yo lo estoy pagando, empiezo a tener una privacidad y empiezo a tener mejor manejo de mis datos. Entonces también es importante tener eso en cuenta. ¿Qué empieza a pasar también con esta inteligencia artificial? Que me puedo ahorrar un 40% en temas operativos. ¿En qué? En varias cosas y de acuerdo a lo que uno trabaje. Les voy a poner casos de marketing para que sepan en qué se puede uno ahorrar em, ese tema operativo. Por ejemplo, en empresas de investigación se hacía o se hace, ¿cierto? Mucha investigación cualitativa. Y en esa investigación cualitativa, uno de los nortes es poder hacer entrevistas o hacer sesiones de grupo, ¿sí? Focus group. Y yo me acuerdo que cuando eh, uno hace entrevistas, focus group, una entrevista más o menos dura 45, 60 minutos, si es una entrevista a profundidad. Pero un focus group puede durar de 2 a 2 horas y media hasta 3 horas, ¿sí? Dependiendo del enfoque y dependiendo de eh, lo largo de la investigación. Y entonces, cuando a uno le entregan una entrevista para tabular, y lo voy a hablar desde mi experiencia, una entrevista de 45 60 minutos te podías gastar entre 3 y 4 horas transcribiendo esa entrevista. Y uno decía, ¿cómo? Claro, o sea, se te va medio día en una transcripción. ¿Por qué? Porque no es solamente hacer un resumen, no, es transcribir exactamente lo que pasó. Esto dijo el entrevistador, esto dijo el entrevistado, y hacerlo lo más tal cual, porque es transcribir. Una sesión de grupo que era de 3 horas, pues imagínense, se podía llevar más del día uno haciendo esa transcripción, además porque hablan varias voces, etcétera. ¿Sí? Hoy, con la inteligencia artificial,
Una transcripción entre 45 y 60 minutos lo voy a poner con una inteligencia artificial que me gusta mucho que se llama TurboScribe. Tú se lo pones y hay tres opciones, o hacerla rápida, o hacerla media, o hacerla lenta. Yo siempre pongo la lenta, se llama modo whale, modo ballena, pero es mucho más exacto todo. Y ellos dicen se va a demorar. Y uno dice, ok, se va a demorar. ¿Cuánto se va a demorar? ¿Y saben cuánto se demora? Lo máximo que se me ha demorado una transcripción, y creo que fue de 2 horas y media, de una que estuve haciendo con TurboScribe, se me demoró 15 minutos. 15 minutos. Y yo decía, wow, o sea, algo que me podía haber gastado el día entero y que la inteligencia artificial me dice, se va a demorar. Con este otro podrías hacerlo en 3 minutos. Por eso te puede demorar 15. O sea, es impresionante, ¿sí? Y ya no me ahorré solamente el 40%, me ahorré como el 90% del tiempo, pero es un ejemplo de cómo se puede utilizar. También les voy a poner otro ejemplo. Miren, cuando uno trabaja en servicio de experiencia del cliente, se hace mucho todo el tema de viajes de usuario, o lo que nosotros llamamos Journey Map, ¿sí? Y para esos journeys, yo necesito tener el detalle de los paso a paso de la experiencia del cliente. La inteligencia artificial, yo le puedo meter todo el texto de lo que vivió el cliente, todo el texto de lo que pasó de principio a fin, y me puede ayudar con esos pasos. Que anteriormente necesitábamos hacer un montón de cosas y ahora no, sino que la inteligencia artificial me puede ayudar a eso. ¿Hay cosas que no puede hacer la inteligencia artificial? Pues claro, pero muchas de las cosas que son operativas me las puede ayudar a hacer. ¿Para qué? Para que yo me pueda sentar a pensar, a idear, a estar más estratégicamente en lo que se necesita en el día a día. Por eso también es que el 80% del trabajo no lo puede hacer la inteligencia artificial. Sí, en gran parte sí, pero ese 80%, si yo no tengo muy claro qué es lo que le voy a decir, puede que sea basura. Por eso tiene ese 10%, eso que yo le digo, eso con el que yo inicio, esa instrucción que yo le estoy dando, lo es todo. Y luego de eso que me da, yo empiezo, reviso ese resultado y ajusto. ¿Por qué? Porque no es copiar y pegar, es entender qué es lo que necesito, cómo lo estoy necesitando, qué es lo que me está dando, me sirve, no me sirve, necesito algo más. Y por eso es que hoy una de las habilidades que más necesitamos es la habilidad de aprender a comunicarnos, la habilidad de entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? ¿Por qué esto es importante? Porque es que la mejor herramienta de inteligencia artificial depende de para qué la necesite. Muchas personas dicen, esta es la mejor inteligencia artificial que he encontrado. Depende. Por eso decir la mejor depende. Depende de si necesito generador de texto, depende de si necesito imágenes, depende de si necesito tener plena libertad, depende de si necesito informes, depende de si necesito ideas. Depende, depende, depende. Listo. Entonces voy a ir con la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los generadores de texto que más se utilizan al día de hoy. ¿Por qué esto es importante y me parece relevante verlo? Porque esto nos va a poner en el radar qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos manejar. Entonces, miremos varios de ellos. Tenemos a ChatGPT, Cloud, Grok, Copilot, Gemini, Perplexity, Llama ya no 3.1 sino 4, lmstudio.ai y lmarena.ai. Listo. ChatGPT es uno de los generadores de texto más utilizados. ¿Por qué? Porque fue quien pegó primero. Y siempre se dice, quien pega primero pega dos veces. ChatGPT hoy tiene varios modelos. El modelo más avanzado que se tiene es el 5.1, que es el que hoy está tomando el liderazgo y es un tema de razonamiento profundo. Entonces, me parece que es interesante.
ha estado avanzando un montón, no solamente en texto, sino también en imágenes y en creación de video, porque está trabajando conjunto con Sora, que también es de OpenAI, y eso lleva a generar un avance significativo. Este año hubo algo muy interesante y controversial, porque también sigue siendo controversial, fue que hubo una mejoría impresionante en generación de imágenes. Por ejemplo, uno de los generadores de imágenes que siempre se recomiendan y que siempre están ahí se llama Midjourney. Y ahorita les voy a mostrar algunas cosas. Em, pero ChatGPT se empezó a poner a la par y empezó a tener un tema de diseño de imágenes supremamente interesante, pero ¿por qué les digo que también polémico? Porque no sé si ustedes recuerdan todo lo que pasó con Estudio Ghibli a principios del 2025, ni siquiera a principios, sí fue a principios, fue como en marzo, más o menos de 2025. Y eso nos muestra que las personas podían empezar a hacer imágenes con cualquier tipo de diseño, con cualquier tipo de personaje, desde diferentes como caricaturas, estilos, etcétera. Me acuerdo que uno podía hacer con estilo Plaza Sésamo, estilo Rugrats, estilo, bueno, Jiggly, estilo Sailor Moon, estilo lo que usted quisiera. Y eso se lo sacaba. Entonces, eso también empezó a poner también, digamos que alarmas, pero fue un avance significativo. Listo. Luego tenemos a Cloud. Cloud también es un generador de texto, es de Anthropic y la empresa que está detrás de esto es Alexa Amazon. Tienen textos de formato largo y esto es muy interesante porque Cloud es una de las mejores inteligencias artificiales cuando quiero hacer validaciones, hacer comparaciones, utilizarla para temas de investigación, para temas de análisis profundos de casos. Es muy, muy interesante. Obviamente, mucho más cuando se hace el pago, pero también funciona con la versión gratuita, solamente que te analiza textos más cortos, pero pues mientras uno no lo tenga pago, lo que puede hacer es acortar esos textos e irle poniendo parte uno, parte 2, parte 3. Es más trabajo para uno, pero funciona. Listo. Además que los análisis de variables me parece que funcionan súper bien en cloud. ¿Qué les recomiendo? Puede que hoy solamente hayan utilizado una, o puede que no hayan utilizado ninguna, o puede que las hayan utilizado todas. Vuelvan a utilizarlas y vuelvan a revisar cómo se trabaja en cada una de ellas. Listo. Voy a seguir con Grok. Grok es la inteligencia artificial que está integrada a X o a Twitter, ¿sí? X antes Twitter. Es la inteligencia artificial de Elon Musk y como Elon Musk, esta inteligencia artificial es irreverente. ¿Cómo así? Tiene un lenguaje irónico, tiene humor y no tiene filtros. ¿Por qué hago tanto énfasis en que no tiene filtros? Porque hay otras inteligencias artificiales que sí, casi todas tienen filtro de algo. No te puedo dar eso porque va en contra de mis políticas, ¿sí? Grok no. Grok no tiene filtro y eso empieza a ser interesante en cierta medida, pero también peligroso en cierta medida. ¿Qué es interesante de Grok? Que como está integrada a X, se utiliza también para validaciones en la red social. Sobre todo para eso se utiliza Grok. Hay muchas personas que ya lo utilizan para hacer búsqueda desde X, pero también se puede descargar la aplicación de Grok. Pero ha sido muy interesante también ver cómo una inteligencia artificial dentro de una red social se ha ido posicionando. Luego tenemos a Copilot de Microsoft. Al principio se basaba mucho con temas de imaginación. ¿Por qué? Porque su generador de imágenes realmente era muy superior a los demás. Hoy sigue siendo un muy buen generador de imágenes, pero también se ha basado un montón en generación de texto. ¿Qué pasa con Copilot? Y voy a hablar de Gemini, que es el que sigue. Son dos inteligencias artificiales que han estado como a la par. ¿En qué sentido?
en que hay muchas compañías, muchas marcas que utilizan los servicios de Microsoft y hay muchas marcas que utilizan los servicios de Google. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo lo de Microsoft está queriendo integrar el tema de Copilot, pero todo lo de Google está queriendo integrar todo lo de Gemini. Entonces, empezamos a ver más integraciones en todo lo que tiene que ver con ambas marcas. Eso es interesante y nos empieza también a mostrar una nueva forma de entender estas características, ¿sí? Em, Copilot ha ido teniendo un avance muy significativo, sobre todo porque se ha ido involucrando en diferentes aplicaciones de Microsoft, pero también porque ha ido teniendo un avance muy significativo también para hacer prompts y GPTs, como los llamamos en ChatGPT, pero aquí creo que los llamaríamos como Pilot o no sé, algo así, pero son como asistentes que nos van a ayudar. Listo. Gemini de Google se decía que era como Telegram em, cuando se caía ChatGPT, pero realmente ya no. Gemini hoy está teniendo una trazabilidad muy importante, adicional que Apple está como en negociaciones también con Google para integrar su inteligencia artificial a sus sistemas operativos. Entonces creo que también ha tenido un avance muy significativo. Gemini hoy está integrado en cada una de las cosas de Google, desde documentos, desde búsquedas, desde el correo. En estos días me metía a unos archivos que me mandaron que tengo que descargar y cuando uno se mete, inmediatamente te sale un resumen de qué fue lo que te mandaron, quién lo mandó, cómo es, si uno necesita algo más, si quiere que le haga preguntas, resúmenes, etcétera. Y eso nos empieza también a mostrar una nueva realidad y es, no es solamente algo alejado, sino que se empieza a integrar en la realidad, ¿sí? Y por eso es que yo les decía que ChatGPT empieza y saca su buscador Atlas, porque él también quiere lograr hacer eso. Lo que pasa es que tenemos dos grandes como Microsoft y como Gemini, pues y como Google, que empiezan también a generar esas integraciones para decir, venga, que aquí estoy yo, los he acompañado siempre, entonces miremos a ver qué podemos hacer. Listo. Luego está Perplexity. Perplexity es una inteligencia artificial también de textos. Miren, a mí me parece absolutamente genial para búsquedas, sobre todo búsquedas bibliográficas, de referencias, de textos, de algo más allá. Es muy, muy buena. También es buena para textos, sí, obvio, pero es muy buena para esas búsquedas. ¿Y por qué les digo para qué es bueno cada uno? Porque también es bueno no solamente encasillarnos en una solamente, sino empezar a entender qué es lo que nos puede mostrar y cómo lo podemos también reconocer, ¿cierto? Luego tengo a Llama, que no es 3.1 sino 4.0 ya, con Facebook. Es una de código abierto, necesita mucha banda y mucha capacidad, pero también Meta lo que ha empezado es a integrar su inteligencia artificial en temas de eh, WhatsApp, Instagram, Facebook. em, y eso también nos empieza a mostrar una nueva realidad. Cuando uno se mete a Facebook, sé que muchos no se meten a Facebook o no tienen cuenta de Facebook, pero yo siempre digo que cuando uno trabaja en marketing o está estudiando marketing o tiene temas con marketing, debería empezar a tener como un bagaje más grande. Y sí, puede que no me guste, pero venga, voy a mirar qué actualizaciones hay, qué es lo que está pasando, ¿sí? Y ahora tú puedes escribir y inmediatamente ya está integrada la inteligencia artificial y te dice, ¿quieres que te ayude a escribir? ¿Quieres que te ayude a pulir? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que te genere una imagen con inteligencia artificial de lo que estás escribiendo? Ya no tienes que salirte de Meta para utilizar una inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos viendo es una revolución y eso también nos está mostrando una nueva forma de entender como el tema de cuáles son hoy las aplicaciones que están mandando la parada. Para eso, y aquí les puse otras cositas, quiero compartirles mi pantalla donde tengo aquí en Chrome.
share. Miren, les quiero compartir esta página, ¿cierto? Es lmarena.ai, que ahorita se las puse en el texto. Y lo que hace esta aplicación es, primero, uno aquí puede tener un tema de mirar cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que están mandando la parada. Listo. Entonces, miren, aquí tengo a Gemini 2.5, tengo a Cloud, después Cloud, tengo a ChatGPT 4.5 y acuérdense que ya estamos en el 5.1, pero aquí sigue marcando la parada del 4.5. Luego vuelvo a tener a Cloud, miren que aquí tengo el 4.5, aquí también, pero aquí empiezo a tener a ChatGPT 4, a ChatGPT 5. ¿Por qué esto es importante? Pero miren que aquí empiezo a tener a DeepSeek, empiezo a tener a Grok y puedo seguir bajando. Tengo a Mistral. Miren, puedo bajar y bajar. ¿Para qué sirve esto? Primero, para mirar, bueno, quién está mandando la parada, cómo está haciendo, ¿cierto? Pero también esto me sirve para empezar a mirar si hay inteligencias artificiales que yo no conozco, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho DeepSeek, em, que esto se acaba de ir por donde no era, pero bueno, igual lo voy a poner aquí. DeepSeek. Y DeepSeek lo que nos empieza también a mostrar es que nos puede ayudar en temas de generación de texto, ¿cierto? Entonces tengo el chat y eso. No, pero aquí tengo un chat, pero perdón, este no era. Este es DeepSeek. Pero también me puede ayudar a hacer páginas web, me puede ayudar a mostrar otras herramientas que yo antes no tenía. Sí, espérenme que voy a cerrar este acá, pero les quiero mostrar otra cosa. Yo puedo mirar una overview. ¿Qué es un overview? Lo que está marcando la parada hoy. ¿Sí? Vuelve y me muestra que en texto Gemini, pero cuando ya hablo de desarrollo web, ya me está mostrando es Cloud. Y miren que me está mostrando aquí un ChatGPT 5. Pero yo quiero decir, no venga, pero yo quiero mirar una inteligencia artificial de texto a imagen. Y uno de los que está marcando mucho la parada, eso me parece muy interesante, es, se llama One, si no lo pronuncio mal. Y es una inteligencia artificial que realmente está interesante. Pero el segundo empieza a ser Gemini con Nano Banana, que les estaba diciendo que hoy ha tenido un avance muy interesante. Después tenemos a Seedream, vuelve a estar el generador de Google y vuelve aquí ChatGPT. ¿Sí? ¿Qué es interesante? Métanse a estas páginas, revisen, miren qué está diciendo, cómo lo está diciendo, ¿sí? Porque a mí me parece que es interesante tener como estas nociones y poder revisar qué es lo que viene y cómo viene. Bueno, entonces, teniendo eso claro, yo quiero que pasemos a algo importante y es lo siguiente. Espérenme, les vuelvo a compartir pantalla para que volvamos a tener todo esto aquí. ¿Sí? Mm, no sé por qué no me quiere compartir. Voy a volver. A veces suceden cosas. Mm, voy a volver a poner acá. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener también en cuenta y que nos empieza a mostrar como una nueva realidad? Es lo siguiente, toda marca está creada por humanos y por eso vamos a aprender a hablar con la inteligencia artificial. ¿Qué es importante saber? Cómo me comunico con la inteligencia artificial. Y por eso a mí me gusta que lo miremos desde el siguiente panorama. Contexto, tarea, más necesidades. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que necesito que haga? Pero, ¿por qué lo necesito para mí? Eso es súper importante, porque cuando yo empiezo a entender
que lo que yo le digo a la inteligencia artificial es lo que esa inteligencia artificial me va a dar, eso empieza a tener una nueva connotación y una nueva forma de yo entender lo que realmente necesito. Ni la mejor inteligencia artificial sin metodología puede darte lo que tú quieres. Y quiero decir algo. Cuando la inteligencia artificial se demora más en contestar que tú en preguntar, lo estás haciendo mal. Es decir, yo le tengo que dar toda la información. A veces queremos decirle algo como, cuéntame algo. Y entonces ChatGPT se queda como, bueno, ¿y qué le cuento? ¿Sí? Y nos puede contar cualquier cosa. Pero realmente lo que yo necesito es poderle dar todo ese contexto y necesito poderle mostrar qué es lo que yo realmente necesito. Pero lo que pasa es que a veces nos da locha y hay que dedicarle tiempo a la pregunta, hay que dedicarle tiempo a lo que necesito, hay que dedicarle tiempo al contexto. Y les voy a contar algo. Hoy es más fácil que nunca, porque es que ya ni siquiera es que yo necesite ponerme a escribirle a ChatGPT. Ya hay hasta micrófono y tú le puedes decir, hola ChatGPT, bueno, te voy a contar el siguiente caso y te quiero mostrar primero lo que necesito y luego te quiero pedir ta, 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 ta. Y uno puede hacer un texto muy largo y puede darle mucha profundidad para que ChatGPT realmente nos entienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la precisión y la excelencia vienen del método, no de la herramienta. No es solamente, ay, es que ChatGPT sí es bruto. No, le estoy dando la información que necesita para poder para poder contestarme y para que me ayude. Porque es que realmente eso es lo que necesito. Y por eso es que yo trabajo siempre con este formato. Y ojalá a ustedes les pueda servir. Primero, ¿cuál es el objetivo para iniciar esa conversación? Teniendo claro ese objetivo, ¿cuál es el contexto y la información que yo le tengo que dar para que realmente eso funcione? Tercero, necesito saber cuáles van a ser esas advertencias que le voy a decir, no quiero esto, ojo con esto, debe ser así, no debe ser así, haz esto, no haz esto. ¿Por qué? Porque vuelvo, las inteligencias artificiales pueden inventar. ¿Yo qué necesito? Poder acoplarlo lo más posible y que entienda cuál es el objetivo que yo tengo. Y luego de eso, doy retroalimentación de acuerdo a lo que me da la inteligencia artificial. Entonces, les voy a poner un ejemplo de advertencias para que entiendan un poco por qué las uso y por qué me parece tan importante. Miren, cuando uno empieza a utilizar, por ejemplo, Gemini, sobre todo Gemini y ChatGPT, resumen mucho. Unos de mis estudiantes me decían, nos encanta Gemini porque, o sea, resume todo súper bien. Yo decía, claro, maravilloso cuando uno necesita un resumen, pero cuando yo necesito profundidad, cuando yo necesito análisis, cuando yo necesito un entendimiento más allá de lo que le estoy pidiendo, a mí el resumen no me sirve. Por ejemplo, ChatGPT contesta mucho con bullets, es decir, con punticos. Mucho con parte uno, parte 2 y nos muestra como un montón de cosas, pero no hace un análisis completo, un texto completo. Y yo lo que siempre le digo es, bueno, le doy la instrucción de lo que quiero y le digo, necesito que esto sea un texto completo. No quiero bullets, no quiero resúmenes, no quiero que separes los textos. Quiero que me entregues un texto de corrido como si estuvieras escribiendo un libro, como si estuvieras redactando un artículo, como si estuvieras haciendo un guión que es en solitario. Y a partir de eso, esa es una advertencia que hace que no me lo entrega como yo no lo necesito que me lo entregue. ¿Sí? Les estoy poniendo un ejemplo. Pero también lo puedo hacer al contrario. No me vas a entregar un texto completo. Necesito que sean bullets. Necesito que me muestres un resumen de lo que te estoy pidiendo. Ojo que no puede ser más de 6 líneas. Y a partir de eso me lo entrega.
En estos días le estaba pidiendo unas palabras. Le dije, bueno, dame 25 palabras para tal cosa. Y empezó a darme frases. Y yo le decía como, no, son palabras, solamente palabras, no son frases. Es una palabra por cada bullet y son 25 bullets. ¿Estamos? Y a partir de eso, uno empieza a darle las advertencias. ¿Para qué? Para que él realmente funcione como nosotros necesitamos que funcionemos en cada una de las etapas de lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante entender cómo le estoy hablando y cómo se lo estoy transmitiendo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Contexto, tarea, más necesidades. Eso me da un feedback constante para tener un nuevo resultado y que ese resultado sea ajustado a lo que yo voy necesitando. No traguen entero, no solamente lo que la inteligencia artificial les da en un segundo, ya eso es. Revisen que realmente eso sea lo que necesiten, eso sea lo que está siendo interesante para ustedes. Claro, mientras más converso con la inteligencia artificial, mientras más aprendo y mientras mejor me comunico, mejor va a ser las respuestas que me va a dar cada día. Y eso también lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, hasta acá creo que vamos bien. Voy a ir con las tres maneras de comunicarnos con la inteligencia artificial de una manera básica. ¿Para qué? Para poder tener mejores resultados. Vamos a hablar del zero shot, del one shot y de los few shots. Ojo que estas tres maneras de comunicarnos son súper importantes y nos ayudan también a tener una nueva visión. Entonces, ¿qué quiere decir zero shot? Se llama zero shot learning, es decir, aprendizaje con cero ejemplos. El one shot learning es aprendizaje con un ejemplo y el few shots es aprendizaje con pocos ejemplos. ¿Cómo así? Miren, el que más se utiliza y el que utiliza, digamos que la mayoría de las personas, es comunicarse con la inteligencia artificial con zero shots. Es decir, yo le pido al modelo realizar una tarea sin que haya visto ejemplos específicos de esa tarea en particular. ¿Sí? Entonces ahí puedo decir, háblame de Cleopatra. Sí, vuelvo con Cleopatra que me gusta, interesante. Entonces, bueno, háblame de Cleopatra. Y entonces, él me habla de Cleopatra, pero como quiera. Pero yo puedo hacerlo con aprendizaje con un solo ejemplo. Es decir, cuando recibe un único ejemplo de la tarea antes de realizarlo. Entonces, acá es cuando hablamos y decimos, ok, ven, yo quiero que hablemos de Cleopatra, pero quiero que lo hagas de la siguiente manera como el reporte que entregué la semana pasada para mi clase de filosofía y a partir de eso quiero que te centres en estos tres elementos. Y a partir de eso, ¿qué le estoy dando? Un ejemplo de cómo quiero que me lo dé. Un ejemplo. Pero también puedo hacerlo con few shots. ¿Qué son los few shots? Cuando yo muestro varios ejemplos a una tarea antes de realizarlos por mí mismo. Entonces puedo decir, bueno, vamos a hablar de Cleopatra. Tengo una exposición. En la exposición, la profesora nos pide que detallemos de esta manera. Un amigo lo hizo de esta manera y yo lo estoy pensando hacer de esta manera. ¿Me ayudas, por favor, a mirar cómo es la mejor manera de entregarlo y me hablas de Cleopatra y todo lo que necesitas? ¿Qué empiezo a mirar? Que le empiezo a dar ejemplos, le empiezo a dar bases. No es solamente que le estoy pidiendo información, sino que yo también lo retroalimento para que él pueda saber qué necesito, para que él pueda saber a partir de la base que yo tengo cómo me lo puede entregar. Y ya no me entrega cualquier cosa, sino que ya me entrega algo mucho más consolidado y me da una mejor respuesta a lo que realmente se necesita. Por eso, esas tres maneras de comunicarme a mí me parece súper importante y me parece que avanzamos un montón. ¿Sí? Teniendo eso claro, yo quiero que miremos algo y es que si bien yo me puedo comunicar de esas tres maneras, zero shot, one shot y few shots, también hay otra forma de comunicarnos que se llama chain of thought y es cadena de pensamientos.
¿Qué significa que la inteligencia artificial resuelve problemas más efectivos cuando le pedimos que vaya pensando paso a paso en lugar de dar una respuesta inmediata? ¿Para qué utilizamos esta técnica? Para mejorar la capacidad de razonamiento y permitirle resolver problemas complejos. ¿Por qué? Porque a veces le decimos a la inteligencia artificial que nos resuelva un caso de tacado y lo que necesitamos es que nos vaya mostrando el camino y entonces ese paso a paso va siguiendo un proceso claro y lógico y nos lo va entregando en ese paso a paso que nosotros le definimos. ¿Por qué es importante esto? Porque así también es como nosotros pensamos. Y cuando nosotros le decimos, venga, trabajemos juntos y avancemos por partes, en lugar de esperar una solución instantánea, realmente ahí conectamos demasiado con eso que podemos hacer. Entonces, ¿en qué consiste realmente ese chain of thoughts o cadena de pensamientos? Consiste en guiar al modelo para que genere una serie de pasos o pensamientos intermedios en lugar de intentar resolver un problema en un solo paso. En lugar de pedir una respuesta directa, ¿qué le vamos indicando? Le vamos diciendo paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, necesito esto y esto. ¿Sí? Eso lo que me ayuda, perdón, es a entender que si yo empiezo a desglosar las cosas, él va a darme una mejor respuesta, porque va a razonar mejor. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo le puedo decir, si le pedimos a una IA sin Chain of Thoughts resolver este problema, si María tiene 5 manzanas y le da tres a Juan, ¿cuántas le quedan? El modelo me va a responder directamente y puede hacerlo correctamente, pero cuando tengo preguntas más complejas, puede que le cueste más. Pero es que si yo también necesito empezar a darle más información, yo le puedo decir, bueno, tengo un problema. Lo primero que quiero es que te lo voy a dar y lo vas a interpretar. Luego de esa interpretación vamos a pasar al paso 2 y en ese paso 2 me vas a mostrar tú cómo lo resuelves. En el paso 3 me vas a dar el resultado final y en el paso 4 me vas a decir por qué llegaste a ese resultado. Eso permite tener una integralidad de acuerdo a ese pensamiento que yo tengo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo puedo hacer eso de tacada, es decir, en un mismo chat le pido todo eso y en ese mismo chat él me lo da. ¿Cuál es mi recomendación? Que no lo hagan solamente en ese mismo chat, a no ser de que sea algo muy concreto y lo que necesiten es muy concreto. Pero si lo necesitan mucho más a fondo, lo que hay que decirle es, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por la parte uno. Te voy a poner cuáles van a ser los pasos, pero vamos a empezar con el paso uno. Luego de tener listo el paso uno, seguimos con los demás. Estamos. Eso que él empieza a decir a la inteligencia artificial. No me vas a contestar de tacado paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Nos vamos a concentrar solo en el paso uno. Eso que permite que pueda ampliar más, que se pueda centrar más en solamente ese paso. ¿Por qué? Porque está pensando una cosa a la vez. En el otro, cuando yo le digo, dame paso uno, 2, 3, 4, trin, y no le digo que lo hagamos pensando en el paso uno primero, en el paso 2 primero, tran, él tiene que pensar todo de tacada y me da todo de tacada. ¿Eso es bueno o es malo? Depende para lo que yo lo necesite. Pero si yo necesito tener un análisis más profundo, que podamos profundizar más en cada una de las partes, lo desgloso como les estaba contando. ¿Sí? Lo que hace una campaña exitosa radica en el proceso con el que se llega al resultado. Lo que hace que una inteligencia artificial me dé lo que yo necesite y a partir de eso pueda tener un resultado excelente, radica en lo que yo le estoy dando, radica en que eso que me está mostrando esa inteligencia artificial, yo lo haya validado, yo le haya dado feedback, yo a partir de eso haya tenido esa conversación y tenga muy claro qué es lo que quiero. Cuando yo tengo claro eso de qué es lo que quiero, todo lo otro empieza a tener un mejor sentido. ¿Sí? Teniendo eso claro,
les quiero mostrar como algunas ventajas de algunas inteligencias artificiales que les recomiendo. La primera, obviamente estamos hablando de ChatGPT 5, ya está en 5.1 en beta. Em, Como les contaba, los puntos fuertes sobre todo es tareas complejas de redacción, soporte técnico, ideación y desarrollo, integración con todo el tema de DALI, que es todo el tema de Sora y el tema de las imágenes, ¿sí? Pero también temas para transcripción. Hay versatilidad tanto para personas que son técnicas, creativas, estratégicas, de acuerdo a qué, a algo importante que también tiene Gemini, que también tiene Copilot, pero se los voy a mostrar aquí con ChatGPT. Y es que yo puedo crear GPTs y puedo crear agentes. ¿Qué es un GPT? Es decir, un asistente. Es un asistente personalizado que puedes entrenar y adaptar para diferentes tareas. Es un experto en algo completo y se configuran para crear agentes súper especializados en algo concreto y al final esto es lo que hace cualquier agencia de marketing, varios GPTs en diferentes áreas. Entonces, muy importante revisar todo este tema de los GPTs. ¿Por qué? Porque esto viene de darle un rol a ChatGPT, de decirle tú eres un experto de ta, vas a trabajar con esa base. Y eso es lo que están haciendo hoy muchas empresas. Eres experto en marketing, eres experto en psicología, eres experto en contaduría, eres experto en TRAN. No para reemplazar a ese experto, sino para poder también tener conversaciones y empezar a entender desde otros niveles lo que yo estoy haciendo en la organización, lo que yo estoy haciendo en la empresa, lo que yo estoy haciendo en la marca. ¿Por qué? Porque me puede dar un estándar mucho más grande. Hay muchas personas que dicen, uy, pero crear un GPT es súper difícil, pues porque tenemos que hacer un montón de cosas. No es tan complejo, porque también le puedo decir a ChatGPT, a Copilot, etcétera. A ChatGPT pues le hablo de GPTs, pero yo le puedo decir, por ejemplo, a Copilot, ayúdame a diseñar un asistente para este fin. Y Copilot me ayuda a crearlo. ChatGPT también. Necesito crear un GPT que me ayude a hacer búsquedas de noticias diarias y que a partir de eso sea un experto en esto y me ayude a identificar los potenciales de marcas. No sé, puede ser cualquier cosa que ustedes necesiten. Y a partir de eso, ChatGPT les ayuda y ChatGPT también les hace preguntas, pues la inteligencia artificial que estén utilizando. Y a partir de eso, de acuerdo a la información que yo le dé, lo que necesite, los datos que yo le dé, por eso es tan importante la comunicación que vamos a tener, a partir de eso, queda creado ese GPT. Y hasta lo puedo automatizar. Por eso es que es tan importante tener esa revisión. Pero también yo tengo em, otro tema que se llama agentes. Los agentes son autónomos, son unas automatizaciones que hacen una serie de pasos, ya no una sola cosa. ¿Por qué? Porque tienen información y lo que hace es que puede analizar el cliente, analizar las características del producto, mejorar la oferta, construimos la estrategia y se pone en acción. Y estos GPTs lo que empiezan a hacer es que hay integralidad entre unas aplicaciones y otras, y si se hace esto, entonces contestemos esto, y entonces revisemos lo que dijo, y a partir de eso le contestamos. Empezamos también a ver automatizaciones a través de la inteligencia artificial. Aquí no me voy a hacer zoom, porque la idea es que revisemos como lo básico de la inteligencia artificial, pero si quieren que después revisemos cómo crear GPTs y cómo crear agentes, lo podemos hacer. Pero entonces me voy a devolver a mirar las inteligencias artificiales que les estaba diciendo. También hemos hablado de Cloud, que Cloud es muy bueno para tareas que requieren precisión y juicio. Tiene menor proporción a errores o respuestas inventadas, como lo llamamos alucinaciones en inteligencia artificial, y favorece el pensamiento estructurado y explicaciones claras. ¿Por qué? Porque está mucho más basado para una comprensión avanzada del lenguaje que los otros inteligencias artificiales. Gemini
es muy bueno para redactar, para editar, para colaborar con documentos y correos, porque como les estoy diciendo, lo están integrando en toda la suite de Google. Y hay algo importante y es que es uno de los mejores para hacer resúmenes y para poder encontrar como los bullets o los puntos importantes de reuniones, de asuntos, de documentos, etcétera. Perplexity. Ah, bueno, y antes de pasar a Perplexity, pues Gemini tiene Nano Banana, que realmente está siendo muy bueno en generación de imágenes. Perplexity es muy eficaz, como les contaba, para consultas académicas o técnicas, transparencia y fiabilidad al mostrar las fuentes y agilidad para mostrar información en segundos, que eso es lo que les dije que pasa y fue el comercial que hizo comparado con Google diciendo que él es mucho más rápido para dar respuestas. Entonces, también bacano poder verlo. ¿Por qué? Porque no se inventa tantas cosas de enlaces y eso, sino que nos da enlaces directos a fuentes, me da una información muy contextual, con seguimiento a preguntas anteriores que le haya hecho y está disponible en la web y en la app sin necesidad de registro, que esto también es algo muy, muy interesante. Llama 4.0, que era el que les había dicho que es el último que lanzó Meta, eh, tiene una gran flexibilidad en entornos de desarrollo e investigación. Es una alternativa potente y abierta para modelos propietarios porque es de código abierto y tiene capacidad de integrarse en múltiples productos y servicios, que ahí es donde les estoy diciendo que también se está aplicando en las redes que tiene Meta. Midjourney, que era el que les hablaba de las imágenes, realmente es muy maravilloso. Tiene mayor fidelidad autonómica y consistencia en escenas. Es con una estética muy reconocible y resultados listos para publicación. Además que cada que le pides hacer una imagen hace cuatro y tú puedes elegir cuál quieres utilizar. Hay una comunidad activa que acelera el aprendizaje, la inspiración. Es decir, no solamente estás solo creando una imagen, sino que también puedes ver las creaciones de otros y mirar cómo otros están creando sus diseños. Y eso también ayuda a que no nos tengamos que imaginar. Y hay algo importante y es que si bien siempre ha ido avanzando, ha tenido algo muy interesante y es que es muy fácil iterar ideas con rapidez, incluso cuando estamos haciendo esos primeros pasos hacia video. Listo. Dali, que es lo que les estaba contando de las imágenes, está integrado a ChatGPT, lo que permite hacer la imagen sin salir de una conversación de ChatGPT, que es digamos que muy destacado, que es exactamente lo que pasa con Google y Nano Banana. Em, Algo interesante que ha hecho Dali es que puedes generar una imagen y luego puedes señalarle en esa imagen qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres quitar, qué es lo que no te gusta y a partir de eso aprende mucho más porque antes era como no, pero quiero esto y te sacaba una imagen distinta. Ahora trabaja con base en lo que le vamos diciendo y porque hay gran coherencia entre el texto y la imagen generada de acuerdo a ese salto que han ido teniendo. Hay otra inteligencia artificial que se llama Firefly, que es de Adobe. Ha sido muy interesante porque como es nativa de Adobe, está en Photoshop, en Illustrator, en Premiere y en algunas más. Y realmente lo que ayuda es a generar mayores ideas a través de la creatividad. Tiene generación de texto y estilos guiados, edición asistida, que también ayuda a no sé cómo editar esto y te dice cómo lo puedes editar, integración directa con esas herramientas, ¿cierto? Es una herramienta muy interesante para equipos creativos. No todo el mundo utiliza esas herramientas, pero es poderles mostrar que hay más potencial para el flujo de trabajo profesional. Hay otra inteligencia artificial que también me gusta mucho que se llama Eleven Labs. Eleven Labs se ha
referenciado como una de las grandes aplicaciones en clonación y síntesis de voz realista. La última generación mejora matices, prosodia y control emocional y soporta el multilenguaje. Métanse a Eleven Labs y revisen porque creo que es muy interesante. Los puntos fuertes es que calidad difícil de distinguir de una locución humana, amplio catálogo de voces y opciones de personalización. Es decir, puedes empezar y decir, yo quiero trabajar con esta voz que ya está en la plataforma, o puedes clonar tu propia voz y a partir de eso hacer pues como todas las ideaciones que tienes para la marca. Eso es bueno, pero también es malo porque entonces eso ha hecho un montón de estafas y un montón de cosas, pero también es interesante verlo en el sentido de formas de comunicación de la marca que ya nos permite generar muchas más opciones que antes no teníamos. Runway es para video generativo con mayor control en personajes, continuidad entre planos y control estructural, es decir, cámaras, escenas y estilos. Son resultados consistentes a lo largo de varias tomas, que en muchos casos eso no sucede. Te hacen un video, pero al otro ya el personaje cambió y no es consistente entre uno y otro. Runway lo está logrando. Adicional, también hay una curva de aprendizaje corta para prototipado audiovisual. Es una aplicación que realmente es muy interesante cuando queremos generar videos más largos y más complejos, aunque con Sora, que es de ChatGPT, pues de OpenAI, también está integrando eso y publicaron ya hace un rato en sus redes sociales un video solamente generado por Sora, por escenas, y realmente les funcionó muy bien. Vayan y miren en Instagram de OpenAI. También está Copilot, que lo hemos hablado, que es importante con Copilot. Hay una característica muy destacada y sobre todo a quienes trabajan mucho con Excel, porque se está generando para análisis de datos con Excel con visualizaciones más inteligentes. Recuerden que como está integrado a Microsoft, pues tiene toda la trazabilidad con Excel, Power, Word, etcétera. Integración con Teams para resúmenes y coordinación de reuniones. Es decir, miren que todo tiene que ver con esa suite de Microsoft. Se aprovecha, obviamente, todo el tema de Microsoft 365, tanto en la nube como en las aplicaciones, y es ideal para grandes empresas que ya usan Office. Se están centrando en su ecosistema Office. Sigo con Notion. Notion ahí sigue creciendo y es, digamos que, muy interesante para temas de proyectos y documentación en un solo espacio. Sus características más destacadas son la redacción, resumen y reescritura de contenidos, generación de listas, tareas y esquemas de proyectos y soporte multilingüe para equipos internacionales. ¿Cuáles son esos puntos fuertes como tal? Integración perfecta en el ecosistema de Notion, es decir, realmente funciona muy bien cuando se consolida un equipo en Notion y hay mucha versatilidad para equipos pequeños y medianos. ¿Para qué? Para que podamos hacer seguimiento a tareas, podamos hacer seguimiento a documentos, que no se pierda en todo en lo que tenemos. Y sobre todo esto nace también por el tema de no tener todo en, digamos que en un PC o en una integración individual, sino que pueda ser grupal. Cursor es del entorno de programación, es una de las aplicaciones más valoradas por desarrolladores. Es muy bueno para temas de depuración y escritura de funciones, también para temas de código abierto. Y hay algo muy interesante y es que asiste y comprende en proyectos muy complejos. Entonces, ¿por qué les pongo este? Porque es que hay aplicaciones que lo puede utilizar todo el mundo, pero hay aplicaciones que también empiezan a ser generativas para grupos pequeños y nichos. Y esto es interesante porque también nos empieza a abrir el panorama de lo que se está viendo con las inteligencias artificiales. Está AudioPen. AudioPen ya tiene una versión Pro
que lo que hace es capacidad de transcripción y organización de ideas. Como AudioPen, también está TurboScribe, que no la puse acá, pero se la recomiendo un montón. Y lo que hace esto es conversión de voz a texto en tiempo real con corrección automática de ortografía, clasificación de notas en categoría y resúmenes inteligentes e integración con Notion y con Google Docs. ¿Cuál es la diferencia entre AudioPen y TurboScribe? Que TurboScribe me da las transcripciones y ya, pero este me la clasifica por categorías, me hace resúmenes inteligentes, está integrado, lo puedo integrar a la suite de Notion y a la de Google. Entonces, este me parece más completo cuando lo que necesito es integrarlo a un equipo de trabajo. Si no, pues TurboScribe también funciona perfecto. Canva. A mí Canva me gustó un montón. Canva ha tenido unos rediseños supremamente interesantes, pero sobre todo porque tiene generación automática de presentaciones, posts, videos cortos, hay asistente de inteligencia artificial dentro de Canva, tenemos todo el tema para hacer elementos gráficos, imágenes con inteligencia artificial, es una plataforma muy, muy intuitiva que cualquier persona la puede utilizar. Es hecha para no diseñadores y para diseñadores. Es muy útil para marketing, educación y pymes, pero sobre todo porque hace poco se lanzó una nueva actualización de Canva y ahora tienen todo un tema de inteligencia artificial responsive. Es decir, ya no soy yo el que activa la inteligencia artificial, sino que es la inteligencia artificial el que se pone a disposición mía. Y eso empieza a cambiar un montón las configuraciones. Por eso, la mejor inteligencia artificial sin metodología puede darte lo que tú quieres. Ni la mejor inteligencia artificial sin metodología puede darte lo que tú quieres. Tienes que saber qué quieres, tienes que saber a dónde vas a ir, tienes que saber qué es lo que necesitas para que realmente te pueda proporcionar cada una de las interacciones. Y lo último que les quiero mostrar es el tema de la generación de prompts. ¿Por qué este tema de generación de prompts? Porque he visto que muchos son, utilizan este prompt es maravilloso, esto es súper bueno. No quiere decir que no sirvan, sí les van a servir, pero puede que no sean tan específicos para lo que cada uno de ustedes necesita. Y conocer que podemos tener modelos para nosotros generar nuestros propios prompts, empiezan a ser algo totalmente diferentes y nos empieza a mostrar una nueva dimensión. Entonces, miren, puedo tener prompts, digamos que acá hay cuatro de los que más se utilizan: el TAO, el RFT, el BAB y el KER. El TAO le define una tarea, le doy una acción y le doy un objeto. El RFT, le doy un rol, le doy un formato y le doy un tono. El BAB, le explico el problema, le digo qué quiero de resultado y le digo que me ayude a generar un puente entre el antes y el después. Y el KER, le doy el contexto, le describo la acción, le digo qué resultado necesito y con qué emoción me tiene que trabajar. ¿Por qué esto es importante? Porque también de acuerdo a como yo le quiera hablar, estos modelos me ayudan. Y me ayudan mucho, por ejemplo, para hacer asistentes, el RFT es súper importante, porque es cuando yo le defino un rol, actúa como tal, de acuerdo a este formato, en este tono, para darme la respuesta que yo necesito. Entonces les voy a poner como varios ejemplos. Les voy a poner un ejemplo del Tao. Explícame en qué consiste la fotosíntesis. Tarea: analizando las diferentes variables. Acción: para explicar en clase a niños de 5 a 6 años. Objetivo: miren que eso es un Tao. Y es un Tao cero shots. ¿Sí? Porque acá todo se empieza a integrar. Entonces yo le puedo dar un Tao one shot. Te voy a dar un ejemplo de cómo presenté el tema de la mitosis para que a partir de eso expliques la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Pero también le puedo decir, y necesito que sigas estos pasos. Y le doy los pasos. Ahí ya hice cadena de pensamientos. Y le puedo decir, vamos a empezar con la introducción y luego seguimos con los demás. El chain of thoughts, la cadena de pensamientos, pero voy desglosando parte por parte. ¿Sí? Miren que todo lo que hago es empezar a implementar cada una de las cosas que le estoy mostrando a las personas. Por eso es tan relevante
ir entendiendo cada paso a paso que les voy explicando en este video y en esta clase, porque realmente eso es lo que me va a permitir a mí ir integrando los conocimientos que yo voy adquiriendo. Entonces, les voy a mostrar un RFT. ¿Se acuerdan que el RFT es rol, formato y tono? Entonces, le voy a decir, eres un asesor financiero que tienes 10 años de experiencia en el mercado financiero de Colombia, trabajando en empresas como Bancolombia, el Banco de la República y el Grupo Aval. Rol. Necesito que me ayudes a darme una lista de las mejores acciones para invertir hoy en el mercado colombiano. Le estoy dando un formato. ¿Cuál es el formato? Lista. Pero necesito que lo hagas en un tono cercano. Ahí está el tono, ya que lo voy a socializar con mis socios de negocios. Es un tono cercano para quiénes? Para mis socios de negocios. Entonces, miren que yo puedo, a partir de estas configuraciones de prompts, ir creando mis propios prompts, mi propio lenguaje para hablar con la inteligencia artificial. Vamos a ir con el BAB. El BAB es Before After Bridge. Ah, bueno, y algo. Recuerden que a eso le pueden poner one shot, few shots y cadena de pensamientos. Acá lo estoy haciendo básico para que vean cómo se puede integrar. Entonces, Before After Bridge. Antes, después y el puente. Hace un tiempo vengo experimentando un mal manejo de mi tiempo y me cuesta mucho organizar mi rutina diaria. Before, ese es el antes. Quisiera, a partir de la próxima semana, poder tener un plan semanal estructurado que me ayude a cumplir con mis obligaciones de trabajo, con una alimentación más consciente a través de la rutina y a sacar tiempo para hacer deporte, pero también sacar tiempo para mis hobbies. Ese es el after. Ayúdame a crear una lista de actividades prioritarias para poder empezar a gestionar esta organización de mi vida. Si ven, tengo el before, el after, pero le estoy diciendo que me ayude a crear un puente. Yo le puedo decir que me ayude a crear una lista, pero ayúdame a crear un puente para poder saber qué puedo hacer para llegar a lo que necesito. Eso ayuda a entender que yo puedo ir moldeando de acuerdo a lo que yo voy necesitando la forma en la que le voy a hablar a la inteligencia artificial. ¿Para qué me sirven estos modelos? De acuerdo a lo que yo le quiero preguntar, uno de estos modelos me puede servir. El modelo CARE es contexto, acción, resultado y emoción. Entonces, voy con este. Tengo una presentación en una hora y estoy sintiendo mucha ansiedad para salir al escenario. Quisiera que me ayudaras dándome algunas técnicas de relajación para poder calmar mi ansiedad y salir al escenario más tranquila. Quiero que te centres en mostrarme apoyo y calma para salir confiada al escenario. Ven que cada uno es diferente de acuerdo a lo que yo voy necesitando. Por eso hay diferentes tipos de prompts. Por eso los prompts no son iguales. Y por eso yo les estoy mostrando los más utilizados. Pero también hay otros modelos de prompt chaining que igual se los voy a dejar en la presentación, que entonces me habla de, por ejemplo, situación, complicación, pregunta y respuesta. Hay otro que me habla de el punto, cuál es la evidencia, cuál es la explicación y qué es lo que vincula ese argumento. Hay otro que es la situación, el objetivo, la acción y el resultado. Uno también muy utilizado que se llama el SOAR. Hay otro que es el STAR que me muestra situación, tarea, acción y resultado. Que uno dice, ah, pero son muy iguales. Sí, pero son diferentes en el sentido de que acá tengo situación objetivo y aquí tengo situación tarea. Entonces, esto también me permite ir identificando qué voy necesitando. Está el ISMAP, que es problema, los interesados, cuál es la motivación, cuál es la acción y cuál es la prioridad. Tengo el PIP, que es el problema, la perspectiva y la propuesta de lo que necesito. Está el DIF, definir, identificar y encontrar. Y está el DER, que es describir, analizar, reflexionar e involucrar.
Les quería mostrar esto, sobre todo porque estamos en una nueva realidad, estamos entendiendo la inteligencia artificial, quiero que se empiecen a meter en este tema y lo que vayan necesitando, me lo van escribiendo. Para mí es un placer. Cualquier duda, pregunta, comentario, quedo atenta y muchas gracias por asistir y por quedarse hasta el final.